Bueno, muy buenas tardes. Voy a revisar inicialmente quién envió y quién no envió tarea. Yo les había dicho a ustedes que la tarea era para hoy, ayer a las 11:59. Solo hubo dos personas juiciosas que lo hicieron. Sí, ya borré, no me acuerdo, creo que fue Brian y Harold no, y Edward, creo que fueron los únicos que me enviaron eso. ¿O no? Profe, ¿qué le digo? Pero en el video de la clase decía que era hasta hoy, antes de la clase decía que era. ¿Sí? Entonces no me equivoqué, fui yo. Igual ya les di el plazo. En todo caso, voy a revisar quiénes. Entonces, bueno, no voy a tener en cuenta no tengan en cuenta entonces lo que les dije en el audio con respecto a que les voy a tener. Sí, sí, ahorita que me hace caer en la cuenta el señor Anderson Plaza, es cierto, creo que les dije que era antes de la clase, tiene razón. No hay problema. Listo, vamos a ver, tarea 3. 8 de 12, miren. Increíble. 8 de 12 no, pues porque en realidad somos 11. 8 de 11. Queda pendiente. Luis Sebastián Botina otra vez, hermano. No, hay promotoras que no van a llamar. Luis Felipe sí, ni pues que eso no es de extrañar, sí, Sebastián Camilo como siempre, no, pues. Son los mismos de siempre. Qué tristeza, a mí me da una tristeza con Luis Sebastián porque él es un buen estudiante, un buen individuo, no sé qué le pasa, hermano. Con Luis Felipe sí, no sé, y Sebastián Camilo, pues ya sabe. Dios. Bueno. No, no vamos a tener en cuenta entonces lo que les dije en el último audio, porque tiene razón, Anderson tiene razón, es decir, en el sentido de que pues yo les había dicho en clase que hasta la hora de clase y yo a la hora pues puse inadecuadamente el horario. Bueno, no importa. Ah, no, si no, no necesito. No tengo plataforma. Entonces, si no tenemos, ayer y hoy esta era la tarea número 3. Ayer y hoy estamos no era complicado de hacerlo. Yo, pues, un segundito que me se acaba mi servicio, porque si no, no escuchamos entre el uno y el otro. Un segundito, por favor.
Ahí les voy adelantando un poquito de uno, por lo menos de la onda cuadrada para hacerlo mientras les cierro el volumen, pues para que no chismoseen lo que está hablando mi esposa. Ya hablamos ahorita entonces.
Listo, muchachos. Aquí ya voy avanzando en el ejercicio. Como que hablas muy duro, mi amor. No, y siguió hablando. Espere, yo sigo. Bueno, a ver, esperemos que ya se le cortó la llamada. Entonces, este b sub m al cuadrado y este menos b sub m al cuadrado, los dos tienen la misma situación, porque tienen la misma situación. ¿Por qué? Pues porque menos por menos da más. O sea, aquí podríamos reemplazar este menos, lo quito. T medios, factorizo esto y me queda T medios más T medios, esto le queda T, entonces T se cancela y le queda, mira, este de aquí me queda, se elimina con este T medios de aquí, al factorizarlo con este T medios de aquí. Y me queda, le quito pues con el medio y me queda más B sub M más B sub M, así ya lo factoricé, entonces simplemente queda esto al cuadrado. El cuadrado y raíz cuadrada va a ser igual a B sub M, que es lo que estamos buscando. ¿Sí o no? Muy sencillo, no tenía, esa era la más fácil. La triangular es la más complicada y la sinusoidal pues creo que también ahí les hice una solución ahí a esa parte. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso o bien? Yo les hice la rapidita y la otra era parecido a esto. Pues había que sacar la ecuación de esta, luego la ecuación de esta, luego la ecuación de esta, la pendiente y tin, 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 y salía. La resumí, pero espérenme más bien para resumir esto. A ver, entonces aquí les voy a... Vamos a sacar el B sub M de aquí. Pensé que iba a ser bien greñudo. O sea, de salir bien calvo de lo... Tanto malestar. Así, mira, así fue lo que hice, porque alguien puede pensar que por qué no me quedó dos veces, y es así. Factorizo el B sub M al cuadrado. Factorizo el B sub M al cuadrado. Aquí está este paréntesis de aquí que no hay. No lo puedo quitar. Aquí me queda así, entonces T medios más T medios me queda 2 T medios, que es T, y T se cancela con esto y me queda establecido. Listo, ahí ya quedó. Ahí ya quedó más claro para los que no vinieron a clase y entiendan esta parte de ahí. Bueno. Listo. Entonces, espero que me hayan entendido. La otra también pues les sale de esa manera. Entonces vamos a continuar con nuestro repaso que tenemos en cuanto a los números complejos. En cuanto a los números complejos, habían varias cosas que hablar. Lo primero es que los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es lo que se llama, está denotado con la letra I, que es raíz de menos 1. Si Z es un número complejo, entonces es de la forma X más Y, donde X y Y son números reales, pero lo único que lo hace diferente, la parte imaginaria, es la Y. Entonces, si tenemos un ejemplo, 4 más 5i, 4 es la parte real y 5 es la parte imaginaria, sin incluir la i, no se olviden de esto. Vuelvo y les digo, algunos colegas son cagadas y dicen esto, la parte imaginaria es 5i, no, si usted ya está incluyendo la i, ya está diciendo, no tiene que decir parte imaginaria, ¿sí? Porque los dos números son números reales. ¿Y cómo hace para ubicarlo? Tiene un eje real y un eje imaginario perpendiculares, de tal manera que es un plano cartesiano, y ahí puede ubicar todos los números complejos de cualquier manera.
Esto es la parte de la hiperrealidad imaginaria. Hicimos operaciones. Estas operaciones estaban entre suma, resta, multiplicación, división. Y no digamos que les enseñé, pero sí les compartí de cómo se manejaba la calculadora, ¿cierto? Esa calculadora nos permite hacer suma, resta, multiplicación, división y potenciación de números complejos. No hay, digamos, no hay forma de hacer radicaciones, lo único que no hace la calculadora. Entonces, aquí son 397, si no estoy mal, a ver. Bueno, ¿qué más quería explicarles o recordarles de los números complejos? De los números complejos también había que ver en los números complejos también había que ver algo, y es que su representación, no la encuentro aquí donde está. Potencia, ¿dónde está? No, aquí está. Entonces, listo. Hay digamos, la forma de representar los números complejos. ¿Quién me está pidiendo campanas a estas alturas? Kelly Plaza. Joven Anderson, ¿es usted? Sí, profe, lo que pasa es que estaba el celular y está bien lento el celular, no deja escuchar bien. Ah, bueno, vale, listo. Bueno, entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas como siempre, hermanos. Increíble. Ya me hicieron llamado a lista. ¿Quién? Juan Felipe Gaviria, Eduardo Martínez y Harold Zambrano, ¿vale? Por favor, los otros 3 me hacen el llamadito a lista ahí. Gracias Elvis, gracias Alberto y gracias Anderson. Bueno, entonces, ¿qué era lo que iba a decirles acá? Que los números complejos tienen varias formas de representarlos, ¿sí? Una forma de representarlos es como ya lo acabamos de ver, la forma rectangular. ¿A qué se refiere esa forma rectangular? Pues que usted está expresando la parte real y la parte imaginaria. Pero miren lo siguiente. Si yo quisiera expresarlo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar lo siguiente. ¿Dónde está? No. Esto no es. Ah, sí, aquí está lo que yo estoy buscando, porque... A ver, les digo algo. Ya. Es que miren, un número complejo, vamos a ver nuestras representaciones de los números complejos aquí. Ya lo vimos que una de las formas
es hacerlo en forma rectangular. ¿Qué se quiere decir en forma rectangular? Pues que vemos aquí como este rectángulo donde tiene la posición en X y la posición en Y, donde X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Pero yo también lo puedo representar de otra manera, y esto debido a la razón de que puedo utilizar lo que se llama Pitágoras, el famoso Pitágoras. Entonces, mire, esa rayita que tengo yo ahí, yo la puedo representar como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Listo? Y esta hipotenusa, ¿usted cómo la calcularía? Si ya tiene los lados de cada, del triángulo rectángulo, tiene este lado y tiene este lado, o sea, estos son los catetos. Usted podría encontrar la hipotenusa aquí. ¿Cómo lo hace? Pues el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces usted suma esto al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, le saca la raíz cuadrada y le da este valor de aquí. Y otra forma de representarlo entonces sería eso más el ángulo que se forma aquí. Aquí me quedó como mal esto. Y el ángulo que se forma ahí. No, porque no me queda bien esto. Eso ahí. El ángulo que se forma ahí. Entonces, molestaron, güey. Listo, aquí está. No, porque no me quedó esto como yo quería. Lo rojo, eso. Ah, no, es que no relleno. Sin relleno y aquí color rojo, porque eso, ahora sí. Entonces, este es el ángulo. Aquí donde está. Aquí lo podemos poner el valor de. Vamos a ponerle teta a esto. Sí. Eso. Y entonces usted a esto le pone acá como si fuera la magnitud de z. La magnitud de z. Eso produce ruido, ¿eh? Siempre empezó a sonarme acá. La magnitud de z la vamos a tomar. No, pero está bien. No, déjame así. Sí, lo vamos a tomar, ¿listo? Y esto tiene una cosa así. Vamos a ubicarlo así. ¿Cierto? Ahí está. Esa sería la forma de representar un número complejo. Esa es la forma de representar un número complejo, que sería una de la forma rectangular y otra de la forma, la magnitud de este vector con el ángulo. Eso se llama forma polar. Y hay forma de cambiarse de polar a rectangular. Y hay otra forma que es la forma, que les digo, la forma exponencial. Vamos a verla.
Hoy está este salón ruidosísimo. Bueno, esa es la forma de representar, un número complejo, de tres maneras. La rectangular, que es la parte imaginaria. Espérenme, vamos aquí. La parte imaginaria, la parte real, la parte imaginaria, la parte real que sería X, la parte imaginaria que sería Y, separado por una J, y la forma polar, que vendría a ser R, que es el valor de... Ay, Dios. ¿Listo? Ahora entonces la situación es cómo hacer para convertir de una representación a otra. ¿Listo? Esto es lo importante. Voy a poner este título acá. Representación de los números complejos. O sea, la representación de los números complejos están estas tres formas. ¿Listo? Estas son las tres maneras de representarlo. Y usted lo importante es que sepa cómo cambiar de uno a otro. ¿Sí? Entonces ya les decía, lo importante también es que la calculadora lo hace y muy rápido. Pero yo voy a hablarlo porque esto lo tiene que saber usted desde álgebra desde hace rato, digamos. Usted debe conocer cómo cambiarlo, pero la forma, las expresiones matemáticas que relacionan uno y otro son estos. Si usted quiere, tiene la forma, ¿qué les digo? La forma rectangular y quiere pasar a polar, sencillamente coge el término imaginario, lo eleva al cuadrado, la parte real la eleva al cuadrado, la parte imaginaria la eleva al cuadrado, la suma y le saca raíz cuadrada. Eso es Pitágoras, como les dije aquí, encontrar la hipotenusa. Y para encontrar el ángulo es arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. En los dos casos, tanto en la representación polar como en la representación exponencial, mire que son los mismos, ¿no? Es decir, aquí se dice R, que es la magnitud del fasor en últimas, o del fasor no, del número complejo, y se pone esta especie de ángulo o de triangulito ahí, y ahí dentro de eso se pone el ángulo. En la parte exponencial, que se llama exponencial, dice lo mismo R, pero en vez de poner ese ángulo se pone E elevado a la J por el ángulo, donde el ángulo es este mismo ángulo. O sea, las dos maneras, tanto la polar como la exponencial, es lo mismo, sino que aquí aparece un número E. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es ese número E? ¿Para Euler. qué? Sí, es de La Euler. identidad de Euler. No, pero antes de la entidad, ¿de dónde salió ese número? Alguien me puede decir que es la base de los logaritmos naturales, ¿cierto? Es un número irracional, por supuesto. Es un número que se llama el número de Euler, pero también le llaman constante de Napier. Napier. ¿Sabían eso? Fue el matemático John Napier quien se encontró e introdujo los logaritmos en el cálculo matemático y el hombre fue el que empezó a utilizar el análisis de este número. ¿Sí? El número vale 2,71, 82, 81, 82, 82, 84, 59, 045, 235, 360. También me lo sé. Oh, convencido, ¿no? Y el señor Euler fue el que empezó a descubrir un poco sobre ese número y el número fue cuando encontró el límite
cuando n tiende a infinito, de 1 menos 1 sobre n elevado a la n, y ahí resulta que da el número de Euler. Pero también el número de Euler sirvió para muchas vainas, ¿no? Yo no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Por ejemplo, voy a acordar de un chiste ahorita en este momento, ¿no? Que decía, en una fiesta de funciones, no sé si lo han visto por ahí, en estos días lo vi por ahí publicado con alguien, en una fiesta de funciones llegó e a la x y estaba sola por allá. La función e a la x estaba sola. Y alguien le dijo, pues estaba solo y todo el mundo ya bailando, tomándose algo, un vino, una copa, un agua, un trago, lo que sea, y estaba por allá, y a la X, la función a la X sola, ¿no? Entonces le dicen a la función, ven, intégrate, y él dice, no, porque me da lo mismo. Y no se acuerdan por qué, porque si usted coge e a la X y le entrega por dx, la respuesta es e a la X. Por eso la función e a la X no se integra a las fiestas porque le da lo mismo. Ay, no entendieron el chiste. Bueno, bien. Entonces, eso es lo que sucede con este número. Este número viene de una cantidad de cosas que se terminaron encontrando que fue demasiado importante ese número, demasiado importante. Pero una de las cosas importantes fue haber encontrado lo que les acabo de decir. Primero, pues que lo encontraron a través de un límite del teorema del binomio, pero también resulta que encontraron esa como la base de los logaritmos naturales, y luego también encontraron que usted cada vez que esa función la deriva le da lo mismo y la integra le da lo mismo. La única función que existe que al derivarle y al integrarle le da lo mismo. Entonces también tuvo que ver con los factoriales, ¿no? Eso viene, mejor dicho, de todo. Pero la identidad de Euler, que es la que decía mi amigo acá, es bien importante que la tengamos en cuenta, porque esa identidad es la que, en últimas, es la razón de ser de muchas de nuestras cosas en comunicación. Mejor dicho, es que esto, oiga, yo definitivamente, la vida sin las matemáticas no tienen sentido, ¿no? Esta es la identidad de Euler. La identidad de Euler dice que e a la j phi más, e a la más o menos j phi es igual a coseno de phi más o menos j seno de phi. Entonces alguien puede decir, pues usted lo que hace es cuando está haciendo esto, reemplaza sencillamente. R por e a la j phi lo reemplaza. E a la j phi es coseno de phi más o menos j seno de phi y lo multiplica por R y ya le da. Pero vamos a dejar esto por aparte acá, esta identidad, la voy a dejar acá. Como a ella le gusta, ¿no? Quedarse por acá, porque si se integra, pues le da lo mismo. Pero yo puedo hacer algo bien interesante y es lo siguiente, que si usted quiere pasar que si usted quiere, yo ya le di cómo pasar de rectangular a polar, pero si usted quiere pasar de polar a rectangular, existe también una expresión matemática. Y esa es esta. Si usted tiene el valor de R y de phi, es decir, de R y del ángulo, usted puede encontrar los valores de X y de Y. Ahí están, mire. ¿Cómo calcula R? X, R coseno de phi. ¿Cómo calcula Y? R seno de phi. Esto lo hace por trigonometría de prejardín, pues. Utilizando esta parte de aquí. Si usted tiene la hipotenusa y tiene el ángulo, pues usted puede encontrar esto como X como R coseno de phi y Y como R seno de phi. Eso lo sabe. Creo que eso no tiene pierde, ¿no, muchachos? No creo que se les haga algo raro porque esto ya lo han visto. Entonces aquí está la forma de convertir de uno al otro. Pero mire lo interesante de este asunto. Lo siguiente, es que usted puede representar un número complejo de esta manera. ¿Sí? Mire, lo puede representar de esta manera. Como que Z va a ser igual a X más JY, que es lo que yo les decía. ¿Listo? Pero resulta que esto también es igual a R con ángulo de phi. Pero pues, como el ángulo de phi significa R coseno de J más... Perdón. Este R ángulo de phi es lo mismo que decir R por E a la J de phi, pues. Y a la J phi es que es igual a coseno de phi más J seno de phi. Mire, aquí le da. Y si aplica la distributiva, mire que vuelve y obtiene lo mismo.
Entonces, mire que son cosas bien interesantes, ¿no? Todo nos va llevando a lo mismo. Y entonces, aquí tenemos varias operaciones que yo quiero que las miremos, las recordemos, como ya las recordamos en la vez, pero estas las voy a dejar en una tablita bien organizadita para que usted no se me olvide. Y es esta. Estas son las operaciones con complejos. Ahí está la suma, ahí está la resta. La suma sencillamente suma las partes reales y resta suma todas estas operaciones. Multiplicación, es más fácil multiplicar cuando está en rectangular, porque mire, cuando está en polar, cuando está en polar usted multiplica dos números complejos, lo único que tienen que hacer es multiplicar las magnitudes y los ángulos se suman. Cuando usted quiere dividir, sencillamente divide las magnitudes y el ángulo de arriba se resta con el ángulo de abajo. El inverso es 1 sobre z, es 1 sobre z y el ángulo, y el ángulo se cambia el signo. ¿Qué es la raíz cuadrada? Sáquele la raíz cuadrada a la magnitud y el ángulo se divide entre 2. No se olvide de esto, por favor. Esto no es de mi espacio académico, esto es de matemáticas. Pues yo simplemente por eso digo, lo recuerdo, le pongo es un recorderis aquí. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga presente, no se me voy a olvidar. ¿Qué más les puedo decir de estos números complejos? ¿Qué más les puedo decir? A ver, ¿qué más? No, yo creo que aquí está todo prácticamente. ¿Qué me queda pendiente de los números complejos? A ver, rectangular, pasar de rectangular a polar, de polar a rectangular, pues no, ya, la calculadora es que quería mostrarles. La calculadora es que quería mostrarles. Entonces, voy a mostrar en la calculadora cómo pasar del uno al otro. Aquí tenemos a Anderson, Profe, Edward. ya vamos a copiar eso y ¿Cómo? 2 minuticos para alcanzar a copiarlo. La presentación para copiar. Ya voy. Gracias, profe, muy amable. Listo, profe. No, ¿Listo, dale, Edward, pues. también? Vale. Me dice Edward. Bueno,
Listo, profe. Gracias. Entonces vamos a ver el manejo de la calculadora y se van a dar cuenta, pues obviamente muchachos es que esto lo deben saber porque ustedes son ingenieros o casi proyectos de ingenieros, mejor dicho, para ser más exactos. Y usted esto no se lo puede olvidar. El hecho de que aprenda a manejar la calculadora debe saber el origen, ¿no? Sin el origen no hacemos nada, muchachos. Esto sin origen no tiene ningún sentido. Entonces, bueno. La calculadora recuerde que siempre está en el modo así, ¿no? En el modo así, en el modo 1. Ahí está siempre. Entonces usted va, modo de complejos, 2. Igual, listo. Ahí no hay ningún problema ya. ¿Listo? Ahora mire, si usted tiene 4 más 5i, ¿sí? Usted le puede decir Shift 2, y mire que aquí le dice rectangular, Shift 2 3, y le dice igual, entonces mire que ahí le entrega la magnitud y el ángulo. Y si pues no le gusta la raíz cuadrada de 41, entonces pone este botón y le convierte 6,4031 con ángulo de 51,34. Con este lo cuadra, como a usted le guste. Yo casi siempre prefiero poner raíz de 41 porque pues es como más preciso, pero pues bueno, eso depende de cada cual. Y acá se lleva sus oportunidades. Ahora, por ejemplo, yo en la calculadora puedo sumar 4 más 5i, bueno, perdón, tengo que poner paréntesis, ¿no? 4 más 5i, puedo sumarle otro número que sea 8 menos 3i, ¿sí? Lo puedo hacer, así como está ahí. Igual, y usted dice 12 más 2i, pero usted lo quiere convertir a rectangular, le da Shift 2, y luego le escoge la opción 3, que es a rectangular, le da igual, y mire, le da 2 raíz de 37, ángulo de 9,46 grados, en este caso son grados. Le doy aquí y me da 12,1655 con un ángulo de 9,4623. Listo, pero también puede hacer lo siguiente. Usted también puede sumar, multiplicar y dividir números en esta calculadora, números que estén en forma rectangular. Bueno, ¿cómo lo escribo? Pues la magnitud la magnitud es 5 y mire, Shift, y aquí está en el menos, está el ángulo. Ángulo de 20, cierro, y lo voy a sumar con 8, ángulo de menos 12. Mire, también puede escribirlo así. Le da igual. Él le va a dar la respuesta en rectangular. 11,58 menos 2,28. Con esta se mueve sobre toda la pantalla. 11,58 menos 29,5i. Si no le gusta verlo así, él también tiene la oportunidad de no estar poniéndose a correr aquí esto. Le da con SD y le aparece 11,58 menos 0,295i. ¿Listo? Eso lo hace la calculadora. Es más, la calculadora no le importa si usted escribe un número así, 4 más 3i, y lo va a multiplicar con 45 ángulo de 30. A él no le importa, esa es la ventaja que tiene. ¿Sí? Aquí le hace la operación, mientras que manualmente esto sería hartísimo porque tocaría convertir este a rectangular o este a polar y yo no sé qué, en cambio aquí lo hace de una, mire, entonces quiere ver 88,3945 más 206,91. Con este se puede mover hacia allá o puede darle este y ya le aparece toda la cifra. ¿Alguna duda sobre el manejo de la calculadora? No, profe. Hasta ahora no. Listo. Aquí podemos entonces, por ejemplo, esto que les dije también, 3,i, si usted le da aquí, le da Shift 2, que estamos manejando complejos, usted puede sacarle el conjugado o puede pasarlo a rectangular, o solo sacarle el argumento, que es el ángulo. Mire, yo voy a volver a escribir aquí, es 4 más 3i. El complejo conjugado sería 4 menos 3i. Pues por eso casi ni lo usamos. Pero pues si quiere también, entonces le da esto y le mire, 4 menos 3i es el conjugado.
que anteriormente nos había dado 4 más 3 y eso es todo. Pero pues eso yo a veces lo hago manual, pero si lo necesitan hacer, ahí está. ¿Qué más les digo de esto de los números complejos? Pues hasta ahí diría yo de esta parte, no le veo pues ninguna otra cosa extraña. Vamos a seguir jugando un poco con la identidad de Euler, la identidad de Euler, por eso la dejé acá guardadita. ¿Por qué? Porque juguemos un poco con la identidad de Euler y podemos encontrar varias cosas interesantes con el doctor Euler. Resulta que Euler, si le ponemos un poco más de sentido a esto, vamos a poder analizar algo así, miren. De Euler podemos encontrar lo siguiente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Voy a traer a Euler acá también. Listo, mire. Usted a partir de Euler puede darse cuenta de que podría decir esto, mire. Si yo le digo a E a la más o menos J phi, si usted coge la parte real de E a la J phi, le va a dar coseno de phi. Eso es lo que significa esto, real de E a la J phi. Y si coge la parte imaginaria de E a la J phi, es como coger seno de phi. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, muchachos. Ojo con eso. Espero que sea lo suficientemente claro esa parte, ¿no? Es decir, que si usted podría darse cuenta de que de alguna manera lo que hemos venido manejando, que son señales sinusoidales, están algo relacionadas con esto. Mire, el coseno y el seno. Qué mal está de evitar esticos. Bueno, entonces les decía, esto definitivamente para nosotros es demasiado importante y está relacionado con lo que nosotros hemos visto. Vamos a ver señales de corriente alterna y preferiblemente, y la más común de todas es la señal sinusoidal, y ya hemos analizado por qué es que son tan comunes las señales sinusoidales, porque son las más fáciles de generar, las más fáciles de transportar, las más fáciles de recuperar, bueno, casi todo en el mundo es sinusoidal,
las olas del mar, los movimientos telúricos, todo eso son señales que vienen de esa manera. Entonces, mire que yo le podría decir a usted tranquilamente algo así, mire. Algo así, yo le podría decir que si yo tomo la parte real si yo tomo la parte real de este exponente, yo puedo relacionar de esta forma mis señales sinusoidales, mire. Y vamos a verlo aquí. Si yo quiero expresar una señal B sub m coseno de omega t más phi, usted puede decir que la parte real de B sub m e a la j omega t más phi, ¿sí o no? Piénselo a ver, reemplace el phi por todo esto y verá. Si yo tengo coseno de phi, que es la parte real de e a la j phi, yo podría reemplazar que aquí e a la j phi ya no es phi, sino omega t más phi. Entonces aquí ya no va a salir coseno de phi, sino coseno de omega t más phi. Míralo, aquí está, la parte real. Y el b sub m es una constante, pues b sub m es una constante. O sea, es un número. Si yo le digo la parte real, pues esto es real, entonces lo real sale de lo real. Y de esta parte que es imaginaria, e a la j, omega t más phi, pues lo que tienen que hacer es que esto, si saca la parte real, es igual al coseno del argumento que acompaña a la j. En este caso sería coseno de omega t más phi. ¿Sí está claro esa expresión? Esto también a algunas personas, usted sabe que el producto de exponentes también lo puede reemplazar de esta manera y por eso pues también algunas personas lo manejan de esta forma, ¿no? De esta forma. Lo manejan de esta forma. Es decir, ¿qué es lo que quiero decirle que lo manejan de esa forma? Pues que usted puede, e a la x más b es igual a e a la x por e a la b. E a la x más b, sí, así. Entonces es como aplicar la distributiva de a la j, entonces le queda, mire, por aquí esto y por aquí esto. Entonces aquí tiene una cosa bien importante, muchachos, y es lo siguiente. Yo podía expresar algo simplificándolo de esta manera. Yo podría hacer algo y es simplificarlo de esta manera. Y es decir que un voltaje VDT yo lo podría determinar como la parte real de esta V con esta rayita negra aquí por E a la J omega T. ¿Y qué sería equivalente esa V con esa rayita doble ahí? Pues a esto, que lo puedo expresar de esta manera. ¿Qué fue lo que reemplacé? VM E a la J phi, ¿sí o no? VM E a la J phi. Mire lo interesante de esto. Varias conclusiones, muchachos, entonces, mire, aquí es donde donde tiene razón, porque es que venimos a hablar de números complejos. ¿Por qué venimos a hablar de números complejos? Porque resulta que el señor Euler encontró que E a la J phi era igual a coseno de phi más J seno de phi. Entonces nosotros si quisiéramos reemplazar una señal coseno, pues tomamos la parte real, y si quisiéramos tomar una señal seno, pues tomamos la parte imaginaria. Eso es como a usted le guste, ¿ya? Yo prefiero la parte real, no sé por qué, es cuestión de como acostumbrarse, pero si usted quiere tomar la parte real, puede ser la parte real o la parte imaginaria. PDT va a ser igual entonces, si usted quiere reemplazar un voltaje en el dominio del tiempo, lo puede hacer como Vm coseno de omega t más phi, pero que si lo hace utilizando la identidad de Euler, pues puede decir que la parte real de B sub m e a la j omega t más phi. Pero también lo podría expresar de esta manera, mire. Y al hacerlo de esta manera, quiero que me entiendan lo siguiente. Yo lo que cogí es esta parte, que es la amplitud y el ángulo de fase, y lo reemplazo aquí como esta V con esta rayita más oscura, ¿sí? Mírale aquí la rayita más oscura. Y esto es esto. Que si usted tiene un análisis, pues simplemente está tomando B sub m de la J phi, que también lo puede reemplazar como B sub m con ángulo de phi. ¿Qué es lo que está pasando aquí, muchachos? Miren, a esto yo le llamo fasor.
Fasor. ¿Y qué significa fasor? Fasor es un artificio matemático que sirve para representar una señal sinusoidal como esta, y él representa la magnitud o el valor máximo, la amplitud y el ángulo. La amplitud y el ángulo representa el fasor. Y mírenlo, aquí está, la amplitud, Vm, el ángulo, aquí está. ¿Cómo lo puede expresar el fasor? ¿Con forma exponencial o con forma polar? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Lo puede reemplazar de esta manera o de esta manera, como a usted le guste. Y entonces aquí es donde tiene razón de ser de por qué es que estamos nosotros haciendo un repaso, perdón, de los números complejos. ¿Por qué razón? Pues por esta razón, pues porque resulta que de alguna forma yo puedo representar una señal sinusoidal como un fasor, es decir, como un número complejo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer sencillamente? Pues para convertir esta señal que está en el dominio del tiempo, esta señal que está en el dominio del tiempo, lo único que debo coger es su amplitud y su ángulo de fase y lo escribo de esta manera. ¿Ven? No es más. El resto no me interesa. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la transformada fasor, lo que hace pasar una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Por qué se dice al dominio de la frecuencia? Porque aquí no está ya el tiempo incluido, pero sí la frecuencia. ¿Y por qué la frecuencia? Porque todas las señales deben tener la misma frecuencia. Si no la tienen, no sirve. Ojo, eso no se les olvide nunca. Si no tienen la misma frecuencia, esto no sirve. Aquí ya toca utilizar otras estrategias. Una forma de entender lo que es un fasor es como si fuera lo que les había dicho en un momento determinado. Coger una señal sinusoidal, graficarla y exponerla como un vector que gira en una esfera, en un círculo de esta manera. ¿Sí? Mírelo de esta manera. Entonces, este ángulo gira en esta dirección, y esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y simplemente no sé si me entendieron, aquí está el eje X, y este es el eje y entonces yo le digo, mire, este fasor rota en contra de las manecillas del reloj, la magnitud Vm sigue siendo la misma, y lo que va cambiando es el ángulo con el tiempo. Como los análisis circuitales, nosotros no los vamos a tener en cuenta el tiempo, entonces, ¿qué es lo que vendría a ser un fasor? Un fasor vendría a ser el valor que toma la señal en amplitud y ángulo cuando el tiempo es igual a cero. Es como tomarle una foto, les decía yo a algunos compañeros. Es como a tomarle una foto en t igual cero. Entonces, miren, t igual cero va a tomar un valor y este es el valor inicial. Y a partir de ahí es que sacamos el concepto de lo que es un fasor, que es como un vector rotatorio y en el cual nosotros podemos representar una señal de esa manera. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a analizar esto, que usted puede manejar las señales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Mire, aquí está. Entonces, mire, representación en el dominio del tiempo, que es la que hemos venido manejando. B de t igual B sub m coseno de omega t. Pero si usted quiere la representación en el dominio fasorial o en el dominio de los fasores, ¿qué es lo que debe hacer? Coger este, ponerle mayúscula, porque este es minúscula, mire, minúscula y en el dominio del tiempo. Este es mayúscula y ponerle una rayita allí más gruesita que las demás y decir que esto es igual a B sub m, ángulo de phi, es decir, coger el valor máximo y ponerle el ángulo de fase. Si este ángulo de fase sería cero, pues aquí va cero. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí?
¿No hay preguntas? Estoy hablando solo, ¿qué pasa? Y al amigo Edward como que se le pegó la costumbre de los muchachos de segundo que están... ¿Todo, todo claro? Todo en orden. Oscar Alberto también me imagino que está todo claro, ¿cierto? Sí, profe. Profe, devuelva la anterior para copiar. Vale, Eso ahí. listo. Tenemos dos Juan Felipe Gaviria, que viene, hermano, ya se duplicó, hermano. Me había saludado a Profe, dos. es que por rato se va el internet, entonces tengo en el computador y en el celular. Claro, sí, me imagino. No. ¿Usted qué operador tiene, Juan Felipe? No, pues acá es claro. No, es una basura, hermano. Yo no sé qué hacer, hola. Ujú. Ahí parece que abandonó la reunión. Yo voy a mirar, ojalá yo voy a ver si mañana saco un tiempito para ver si me puedo cambiar a Claro, pues, porque a Claro no, a UNE, porque no, definitivamente esto es una auténtica porquería, cada rato se suspende, dice uno que está conectado, pero no funciona nada, no, esto es, y ya han venido más de 10 12 veces a hacer la misma cosa y nada, hermano, sí, imposible. Ujú. Bueno, entonces ahí estamos claritos con esa representación, ¿no? Mm, Aquí una cosa importante y que sí se debe tener en cuenta cuando estamos haciendo la transformada de senoide a fasor es que usted debe determinar si usted lo quiere dejar en coseno o en seno, pero para usted debe ser bien importante eso, ¿no? Usted debe tener presente en qué lo quiere, si quiere sacar la parte real o si quiere sacar la parte imaginaria. Es usted es el que decide. Nadie más decide por usted si no es usted nomás. Entonces, si es así, por ejemplo, yo lo voy a hacer en el dominio de los cosenos, entonces yo voy a utilizar una tabla como esta. Para que no se vea esto tan grande y meter la tabla acá mismo, voy a poner esto aquí un poco más pequeño. Una tabla así. ¿La ven? Entonces, por ejemplo, miren, en la representación del dominio temporal está B sub m coseno de omega t más phi. Si lo paso al dominio fasorial, escoger. Simplemente lo que debo hacer para pasar al dominio fasorial, escoger la amplitud pico, B sub m, y aquí pongo el ángulo de fase. Pero miren, cuando yo voy a representar un seno, el seno no lo puedo poner, yo ya no puedo poner B sub m ángulo de phi. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si yo estoy utilizando el coseno, este seno lo tengo que pasar a coseno. Y el coseno menos 90 es igual a seno, por lo tanto aquí me va a dar B sub m phi menos 90. Si quisiera representar una corriente y su m, coseno de omega t más phi, y lo quiero hacer con la parte real de los cosenos, entonces me va a quedar el fasor, la amplitud pico, que sería I sub m, con el ángulo de fase, que sería phi. Pero si quiero representar una corriente con el seno, entonces tengo que pasar este seno a coseno y sería restarle menos 90 y me quedaría ángulo de phi menos 90. Espero que eso también lo tengan claro, pues que hay cómo pasar de uno al otro. Una cosa bien interesante, muchachos, es que ustedes se acuerdan el semestre pasado que habíamos visto que hay unas ecuaciones que son muy comunes cuando manejamos inductores y capacitores. Y es que los inductores y capacitores derivan e integran, ¿no? En el dominio del tiempo. Acuérdense de esas ecuaciones. Entonces resulta que si yo tengo
si yo tengo una derivada en el dominio temporal, se me convierte en el dominio del tiempo en un simple producto. Entonces, esto sí que verdaderamente es la utilidad más grande que tienen vamos a tener que hacer esto así, hermano, para que me quede el resto de cosas. Bueno, la utilidad más grande que tienen la parte de los fasores. Mire, cuando usted deriva en el dominio del tiempo, lo que hace en el dominio de la fasorial es multiplicar por j omega, el fasor, y ya. Y cuando usted integra, lo que usted hace es dividir entre j omega. Estas cosas sí que son demasiado importantes, muchachos, demasiado, pero demasiado importantes. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les digo, mire la situación, ya se nos van a quitar esas derivadas y esas integrales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya cada vez que vayamos a ver en el dominio temporal una derivada, ya no tenemos que derivar, sino simplemente multiplicar el fasor por j omega. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Coja el voltaje que está en el dominio temporal y páselo a fasor. Y luego multiplíquelo por j omega, ya lo derivó. Y cuando va a integrar, ¿qué es lo que hace? Coja el v que está en el dominio del tiempo y páselo al dominio fasorial. Le queda v negrita, pues así como lo vemos aquí, v mayúscula negrita. Y si lo quiere integrar, pues lo divide por j omega. Mire qué práctico. Entonces ya no nos van a quedar ecuaciones diferenciales, muchachos. Y eso sí verdaderamente que es importante. Ya no nos van a quedar ecuaciones diferenciales, nos van a quedar otras cosas. Vamos a hacer ejercicios. Estos ejercicios son como por molestar, pues. Porque tengo estas dos corrientes sinusoidales y quiero pasar al dominio fasorial. Pásenme por favor esas dos señales al dominio fasorial. ¿Cómo quedaría? ¿Qué hubo, señores? Muy difícil lo que fue. La primera no queda 2 por ángulo de 40. No. Medio bien está ahí la respuesta. ¿Alguien más? Acuérdese lo que vimos aquí, mire. Si usted tiene B sub m coseno de omega t más phi, lo que coge es la amplitud y el ángulo, no más. Amplitud y el ángulo de fase. El resto lo omite. Ni omega, ni t, ni nada más. Ni coseno, ni nada. La amplitud y el ángulo. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, B sub m coseno de omega t más phi, ¿cuál es el fasor? Es B sub m ángulo de phi. Si tiene un seno, pues hay que pasar este seno a coseno. Y lo que significa es, para que quede coseno, le queda B sub m coseno de omega t más phi menos 90. Ya les di la pista. ¿Cuánto quedaría el primero?
7 ángulo de 40, muchachos. ¿Por qué razón? Porque esta es la amplitud y este es el ángulo, 7 ángulo de 40. Y este, ojo con este. Las magnitudes no pueden ser negativas, eso nunca se deben olvidar. Las magnitudes nunca deben ser negativas. Usted no puede poner una magnitud negativa, que si no entraría en un grave error. ¿Y a qué me refiero? Pues que no puede existir una magnitud negativa. ¿Qué significa que tenga -4? Que la señal esté invertida simplemente. Que la señal esté invertida. Entonces, ¿qué debería ser? Pasa la positiva. Pasarla positiva. ¿Y cómo la pasa positiva? Bueno, antes de hacer este, voy a hacer uno anterior que ya tengo resuelto acá. Vamos a hacer estos. Vamos a hacer estos dos que los tengo resueltos para podernos mirar qué fue lo que hice. Estos los tengo resueltos, entonces aquí pongamos primero este, ¿vale? Entonces, si yo le digo, pase estos al dominio fasor, ya el primero ya me lo puede decir alguien rápidamente, ¿sí o no? 6 ángulo de 40. ¿Seguro? Ah, no, espera, espera, espera. Sí, sí. Se me olvidó de algo por ahí. ¿De menos 40? Sí, señor. -40, no se olvide. ¿Por qué? Porque es que tiene que llevarse el signo. El signo se lo tiene que llevar. No se olvide, el signo se lo tiene que llevar. Aquí es 6 y el ángulo de fase es -40. Ahora vamos a ver qué pasa con el seno, pero que aquí lo que les digo, hay un negativo, entonces hay que pasarlo a positivo. Entonces resulta que para poder pasar este ángulo de negativo a positivo, lo primero que hay que hacer es, espérenme, ¿no? Lo primero que podríamos hacer es, a ver, acuérdese de, es que yo no tengo por aquí la tablita, se las voy a traer la tablita. ¿Dónde estará mi tablita? ¿Dónde estará? Hasta no es. Se le sumaban 270. Acuérdese. Exactamente, muy bien. ¿Se le sumaba o le restaba lo importante? ¿Por qué me dices 270? Sí, señor, por ahí es el asunto. Porque es que yo no quiero hacer la cuestión acá, pero no sé si la tenga aquí. Voy a buscar la tablita que yo tengo acá. Perdóname que me regrese por estas antigüedades. Pero no la tengo aquí, hola. Se le sumaban 180. No, 180 para que quede, exacto, 180 para que quede. Hola, ¿dónde está eso? Eso está en relación de fase. ¿Y eso por qué no está aquí? ¿O sí? A ver, relación de fase. Espectro. Creo que hice la. Sí, aquí está relación. Ah, sí, aquí está, mire. Listo. Voy a llevarme esta. Entonces, miren. Aquí la duda es que queda bueno. Yo tengo aquí un negativo, pero el negativo es del seno, mire. Si usted quiere convertir el seno, o le suma o le resta 180 para volverlo positivo. Pero es que yo no quiero convertir esto de una vez a positivo, yo quiero convertirlo en coseno. Acuérdese que tiene que pasarlo a coseno. Si usted este fasor lo convirtió teniendo en cuenta el coseno, este también debe quedar en, no se dice debe de, se dice debe nomás, debe quedar en eso. Entonces, mire, seno de alfa, ¿sí? Seno de alfa, y aquí está coseno de alfa, mire, entonces no tiene que sumarle ya 180, sino simplemente lo que tiene, sumarle o restarle 180, no, sino lo que tiene que hacer es, para que el coseno de alfa, si usted el coseno de alfa
le suma 90 grados, le queda seno de alfa. Entonces, simplemente eso es lo que debe hacer. Sumarle 90 grados. Y me fui yo lejísimos por acá, ¿verdad? ¿Dónde estoy acá? En mi tabla. Eso aquí ya, lo encontré aquí. Entonces lo que usted debe hacer sencillamente para convertir eso es hacer lo siguiente. Le suma 90 grados nomás. Le suma el coseno de alfa, le suma 90 grados y ya le da el seno de menos alfa, de menos esto. Entonces le va a quedar así, miren. ¿Sí o no? Espera, esto pongámoslo por acá para que no nos interfiera. Y ahí está, miren. El fasor del primero es I, que es 6 ángulo de menos 40. ¿Sí? Y este menos 4 seno, para convertirlo a coseno, sencillamente es sumarle 90 grados al coseno. Si usted el coseno de alfa le suma 90 grados, mire, le da seno de menos alfa. Entonces ahí está, mire. Entonces sencillamente le va a quedar 4 coseno de 30t más 50 más 90. Entonces suma los dos y le da 140. ¿Sí o no? 140. Por lo tanto, ahí ya lo puede pasar al dominio de la frecuencia y le va a quedar así el fasor. Así el fasor. Oh, me comí la rayita de abajo. Así le queda el fasor. Listo, mírelo, ahí está. Entonces el fasor de voltaje de corriente es este. El fasor de voltaje es este. Y mire la diferencia, ¿no? Porque algunos pueden apresuradamente coger y poner menos 4 ángulo de 50. Eso es un error total. La magnitud no puede ser negativa, muchachos. No puede ser negativa la magnitud. Ahora, si usted quisiera quitarle este signo negativo, puede directamente hacer lo que quiere. Lo que decíamos con Edward, por ejemplo, que él quiere pasar primero el seno, el menos seno a seno. Entonces, le suma o le resta 180, lo que quiera. ¿Listo? Y ya que tiene seno, pues ahora sí le tiene, para que le quede coseno, le tiene que restar 90. Entonces usted lo puede hacer. ¿Que le da lo mismo? Sí le da lo mismo. Sí le da lo mismo. Pero entonces ahí el problema dice, ¿cómo le va a dar lo mismo sumar que restar? No importa. Si quiere, hagamos las dos operaciones. Verán. Vamos a hacer la calculadora primero. Tengo 50. Le voy a sumar 180. Le voy a sumar 180. Eso me da 230. Pero como tengo que convertirlo en coseno, le tengo que restar 90. ¿Y cuánto me da? 140. Ah, bien, ¿no? Pero ¿usted cómo lo hizo? Sumándole 180. ¿Qué pasa si le resta? Vamos a ver. 50, que es el ángulo. Le resto 180. Listo, ¿cuánto me queda? Menos 130. Y le resto ahora 90 para que me quede coseno. ¿Cuánto me quedó? Menos 220. Y alguien dirá, ¿cómo? La una respuesta fue 4 ángulo de 140 y el otro fue 4 ángulo de menos 120. Los dos están iguales. ¿Y por qué? Verán, voy a tratar voy a coger este de aquí, este planito cartesiano, entre comillas, planito. Oh, está al frente. Este planito cartesiano voy a hacerlo. Entonces, mire, si yo le dijera en este plano cartesiano, dibújeme el 4 ángulo de 140. Entonces tiene que ir de aquí al centro. Esto es 90, esto es 180. Entre más o menos aquí sería 45. Entonces voy a rayar acá, ¿no? Espérenme. Ya les había explicado esto, pero bueno. Aquí tengo ángulo de 0, ángulo de 90, ángulo de 180. Quiero poner ángulo de 140. En la mitad de esto nos daría
9, 10, 11, 12, 13, 135 de la mitad, un poquitico más abajo de la mitad. Entonces yo lo que hago es, me alargo 4. Perdóname esos saltos, solo yo estoy desesperado con esta vaina, pero tanta pendejada que hay que hacer que no he podido ir a comprar mi tableta. Esto es que aquí tengo 4 de longitud y el ángulo desde aquí hasta acá que describe es 140. ¿Listo? Pero ese mismo punto lo puedo representar con el ángulo, pero al negativo. Mire, no, esta vaina saltó, pero horrible. No, 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 no. Lo puedo hacer con el ángulo negativo y entonces le voy a poner esto, le voy a poner aquí, es menos 90, menos 180 y este pedacito de acá, ¿cuánto es? 40 más, entonces serían 90, 180 más 40, ¿cuánto es? 220. ¿Sí o no? 180, 18, 19, 20, 21, 22, 220, sí, pero este ángulo aquí sería negativo. Esa es la razón por la que las dos cosas dan iguales. Es lo mismo representar el ángulo en positivo, que el ángulo en positivo es cuando usted lo toma en contra de las manecillas del reloj, o el ángulo lo toma en negativo cuando usted va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, mire, es lo mismo decir 4 ángulo de 140, es lo mismo que decir, es totalmente equivalente a decir 4 ángulo de menos 220, o sea, que no se me asusten. Y por eso aquí hay muchas personas que piensan, ay, a mí no me dio la respuesta. ¿Cuánto te dio a vos? A mí me dio 4 ángulos de 140 y a mí y a vos 4 ángulos de 220. Aquí no importa si el ángulo es positivo o negativo, eso sí, lo que no puede estar con signo es la magnitud, porque la magnitud sí se le embolata. Y si usted va a poner eso en una calculadora, le da error. ¿Por qué? Pues porque no puede haber magnitudes negativas. Eso no puede haber. No puede haber magnitudes negativas. Entonces, y me dijo, ¿y por qué le pone aquí? Pues porque eso significa que la señal está invertida a 180 grados. Es decir, acuérdese cuando usted grafica esto. Cuando usted grafica esto, lo que usted tiene es lo siguiente. Si usted tiene un seno normal, es así. Pero si lo tiene negativo, es porque es así. No es más. Eso es lo único que hizo. Una inversión de 180 grados. Y eso ya lo sabe. ¿Sí? Porque usted lo puede graficar. Entonces ahí está. Ahora sí, por favor, hágame el ejercicio que tenemos ya con estos valores encontrados. Por favor, encuéntrenme los fasores de acá abajo, a ver cuánto les da. El primero sí que me lo digan rapidito, pues. El primero no es 7 con ángulo de 40 grados. 7 con ángulo de 40. Muy bien. Y el otro 4 con ángulo de 100 grados. Muy bien. ¿De dónde sacó los 100 grados? Por la misma razón de este ejercicio de acá. Como estamos en menos 90, le tenemos que sumar al coseno de alfa, le debemos sumar 90 para que nos dé esto. Entonces aquí debemos sumarle 90. 90 más 10 son 100. Y vamos a ver si esa es la respuesta. Vamos a mirar. Tarán. Creo que aquí no me traje la otra parte. Y aquí está. Sí, señores, esa era la respuesta, mire. Ahí está. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Espero que el resto me esté entendiendo. Si alguien no, por favor, una pregunta, alguna cosa, dígamelo. Vamos a ver si tengo otro ejercicio para hacer. Yo puedo hacer el ejercicio al revés también, ¿no? ¿A qué me refiero el ejercicio al revés? Aquí estoy pasando de las señales sinusoidales a fasor, pero también puedo pasar de fasor a señales sinusoidales. Veamos los dos primeros ejercicios. Estas señales que están aquí en fasor, conviértalos en el dominio del tiempo.
pase estos dos fasores en el dominio del tiempo. A ver cómo lo hace. La primera hay que hacer operaciones, la segunda sí es un poco obvia, un poco nomás. Profe, el primero va a pasarlo a polar. Sí, señor, toca pasarla a polar. Ujú. ¿Cuánto les dio el primero? Profe, ahí toca encontrar el ángulo, ¿no? Con tangente a la -1 de... Sí, señor. Pues la forma que usted puede hacer es coger este número y ponerlo en la calculadora y pasarlo a polar. O si quiere hacer, pues lo hace de la manera como ya lo hicimos, ¿no? Eso me da Coger, con ángulo de 53, 53.13.
¿Mm? No, no, a mí no sé cómo le dice ángulo. No sé cómo le dice ángulo. A mí me da esto. Ah, no, espere, profe, ya. Los demás muchachos, quiero que me digan que están entendiendo lo que estamos haciendo, si no me preocupa. Profe, Yo, jóvenes, 140. verán, voy a dejar de presentarles esto y les muestro en la calculadora, ¿vale? Ujú. Verán, aquí sencillamente lo que hay que hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el número que nos dio aquí? Es menos 3. A ver, ¿dónde es? Menos 3 más 4i. 4i, exacto. Entonces, mira, menos 3 más, si están viendo, ¿no? A ver si, sí. Menos 3 más 4i. ¿Listo? Entonces usted le pone igual y le dice Shift 2 y 3 y luego le da igual. 5 ángulo de 126,869. Es decir, 5,126,87. ¿Listo? Había sido que estaba en radianes. Ah, ojo con eso. Eso sí lo deben tener mucho cuidado. Esto es bueno que estos errores les pasen ahorita, porque es muy común que la gente tenga esto en otras cosas. Si lo tienen radianes, por supuesto, les va a dar ángulos muy diferentes, ¿sí? Y ahí sí, el ángulo le cambia y es muy importante. ¿Listo? Entonces, mire, llegamos a esto, 5 ángulos de 126,87. Ahora, ¿cómo hago para pasar esto en el dominio de la frecuencia? Perdón, en el dominio del tiempo. O sea, ya está el fasor. El fasor es 5 ángulos de 126,87. ¿Cómo lo haría en el dominio del tiempo? ¿Así o no? 5, ¿quién es? 5 es la amplitud pico, coseno de omega t. Omega no lo conocemos. El fasor no nos dice cuánto es omega. Entonces tenemos que dejarlo así simplemente. Denotado omega t más 126,87 grados. ¿Sí está claro, muchachos? Clarísimo ahí. Y la otra, profe. Eso, la otra, a ver, ¿qué pasa con la otra? La otra tiene una serie de complejidades. ¿Por qué razón? Pues porque es que aquí hay una situación y es que hay una J en la magnitud aparentemente y eso no debe existir. Entonces yo la verdad haría algo así como esto. Pues como no quiero hacer operaciones tan complejas, aquí lo que hay es que hay lo siguiente, le voy a mostrar. Yo lo hago esa operación, la hago en la calculadora, pues. Y le voy a decir a ver si me da. Espérenme un momentico. Cierro aquí, listo acá, Shift 2 3. Y me da 8, 70, a ver si esta es la respuesta. Sí, esa es.
Yo les voy a mostrar qué hago aquí, miren. Ojo con lo que voy a hacer. Ustedes tenganlo ahí anotado en su cuaderno. J8, E a la menos J 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Voy a mostrarles en la calculadora. Mm, Miren, lo que yo hago es sencillamente lo siguiente. Hago las operaciones. Abro paréntesis, 8i es lo que me decía esto, ¿no? Esto no lo estoy manejando aquí. Abro paréntesis y dice 8i, ¿sí o no? 8i. Porque allá dice J8, ¿sí o no? A ver. Sí, J8. Y dice E a la menos que, esto es E a la menos, es sencillamente coger esto y poner ángulo, magnitud de 1, o si quiere hacer, escríbalo como está ahí, vea. 8i con ángulo de menos 20 grados. Si quiere, escríbalo así y ya. Ah, por supuesto, error de sintaxis porque me faltó el paréntesis. 8i y aquí se supone que así no me tiene que dar menos 20 el ángulo. También error de sintaxis. ¿Por qué razón? Porque aquí me faltó cerrar este paréntesis de acá. Y si me da error ahí, exacto, matemáticas error, ¿por qué? Porque la magnitud no puede ser imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vean, aquí lo que tengo que hacer es quitar esto y abrir un paréntesis y ponerle a esto magnitud de 1. Ahí sí. Pero estoy multiplicando 8i por 1 ángulo de menos 20. Y ahí sí ya le da, vean. Le da este número, 2,73,61,61,14,7 más J 50, bla, bla, bla. ¿Listo? Y ahora, es que así no me sirve, para convertirlo a esto, tengo que hacerle Shift 2 y 3 para convertirlo en rectangular, en polar, perdón, y eso me da 8 ángulo de 70. 8 ángulo de 70. Y ahí sí ya está clarito. Y ahí sí Profe, ya qué está pena, claro. ahí como porque le colocó el uno en la calculadora, o sea, uno del ángulo de... Ah, ya. Abro paréntesis, 8i, cierro paréntesis y le pone el 1. 1, ángulo es Shift menos este de aquí, ¿no? Ese es el ángulo. Menos 20. Y cierra paréntesis. ¿Listo? Y así. Y ahí le da Shift. Con esa fórmula que dice B es igual a BM por E a la J, su Ah, J, sí, sí, también, también. Esa es es que ahí una... era 8 ángulo de 20, ¿no? De menos 20, ¿o no? eh, ¿cuál? No te entendí. Con esa fórmula que está acá atrás, que dice B es igual a BM y a la J phi es igual a Ajá. BM ángulo de phi. A ver, espérate, me voy a ir a la presentación y me dices dónde porque no la veo. Espérate un segundito, resuelvo una cosa aquí y ya vuelvo.
Listo, ya volví. Entonces, ¿en qué fue que quedamos nosotros acá? Ah, listo. Entonces, ahora sí decime, Eduardo, ¿dónde es que me decías que lo del B, lo del no sé qué cosa, dónde está? A ver. De la fórmula, la anterior. ¿Está? Pero no. Por ahí era, por ahí era. No, a ver, especie. No, la anterior creo que es. Eso, por ahí. Ve, ahí está. Ahí abajo. B es igual a B. ¿Está? Más, no, abajo, abajo. ¿Está? Abajo. ¿Está? Esa. Ajá, así es. Sí, Entienda puedo que sí, es que, mira, ve, el problema es que el único inconveniente que tenemos es que B sub M lo han puesto como imaginario y eso no es posible. claro. Eso no es posible. Aquí hay, digamos, son como si estuviera un producto de dos números complejos. Entonces, no Mm, se puede porque si usted, o sea, el B sub M no puede ser ni negativo ni imaginario. Entonces, mm, debemos hacer las operaciones. Perdónenme, me regreso acá otra vez. Y es lo mismo que sucedía aquí. Yo no puedo dejar la magnitud como negativa, porque si yo la dejo como negativa estoy cometiendo un error y le va a salir un error en el cálculo matemático. Entonces, es lo que quiero que hacer en estos ejercicios. Mire, si usted está haciendo aquí que dice J8 por E a la menos J20, esto en realidad lo que está haciendo es que está multiplicando el J8 a 1 E a la menos J20. Y eso es lo que hice en la calculadora para resolverlo. ¿Sí? Porque si usted lo pone así, o sea, si usted pone así, sería como que poner algo así como que B de t va a ser igual a 8, a J o J8 coseno de... No, 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 pues ahí no le sale nada, porque es que en el dominio del tiempo no hay números imaginarios. Es en el dominio de la frecuencia donde son los números imaginarios. Entonces ahí no nos serviría esto. Tenemos que pasar a hacer las operaciones y luego sí hacer las cosas. Mire, una forma de hacerlo es acordarse de lo siguiente, muchachos, que la J es esto. Esta es una de las formas para convertirlo. Mire, acordarse que la J es 1 ángulo de 90. Eso es. Entonces usted la puede reemplazar aquí, le da lo mismo. ¿Sí? Entonces hace esa operación, y entonces el fasor quedaría convertido en esto. Esto es una forma de hacerlo. La otra es que lo haga la calculadora. Mire, coge y le queda. El fasor le quedaría J, ángulo de 8, así, es ya pasar de la exponencial a la polar. J, 8, ángulo de menos 20. Pero es que esto no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque la J, usted puede hacer, mire, dejar 8 ángulo de menos 20 y la J convertirlo a lo que equivale a un ángulo de 90. Por eso aquí es donde se ve que hay un producto de dos números complejos. Mire, en última son dos fasores. Un fasor que es 1 ángulo de 90 y el otro que es 8 ángulo de menos 20. Y ahí ya hace la operación. Cuando hace la operación matemática, recuerde que para multiplicar dos números complejos, lo que usted debe hacer es multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Entonces, aquí como voy a sumar los ángulos, en realidad no son sumas, sino es una resta. Eso que no me dejó, bueno, ahí. No es una suma, sino es una resta. Mire, 8 por 1, 8 y ángulo de 90 menos 20. Listo, entonces mire, 8 ángulo de 70. Son varias formas de hacerlo, muchachos. Esta es otra forma de entender. Entonces, cuando ya le queda 8 ángulo de 70, ya lo puede convertir al dominio del tiempo simplemente como lo que habíamos visto. 8 es la amplitud y 70 es el ángulo y tenemos coseno. ¿Coseno de quién? No tenemos el valor de la frecuencia, entonces sencillamente nos queda 8 coseno de omega t más 70. ¿Sí? No escucho a los demás jóvenes. Este ejercicio háganlo. Ahí está. Tengo estos dos fasores. Estos dos fasores. Ahora voy a decir, pero ¿cómo así? Si ojo con esto. Ojo con esto. Es que esto puede ocurrir, pero usted debe tener en cuenta es que este menos va por fuera. Este menos va por fuera.
Voy a hacer esta operación antes de terminar. Discúlpeme que me voy a robar de pronto 1 o 2 minuticos de la siguiente clase de ustedes. ¿Listo? Entonces verán. Si yo pongo en la calculadora menos 25 ángulo de 40, verán lo que sucede. Si yo pongo en la calculadora 25 si yo pongo en la calculadora menos 25 ángulo de 40 y le digo igual, me debe dar error. ¿Sí? Entonces, para que no incurran estos errores que tienen que poner menos, abre paréntesis, 25 ángulo de 40. Y ahí sí, ¿por qué? Porque si usted le está diciendo que el menos es por fuera, no es la magnitud. Y si le pone igual, mire que ya le da otra cosa diferente. Si le digo Shift 2, 3, igual le da 25 ángulo de menos 40, que él ya lo hace automáticamente en la calculadora. ¿Qué es lo que debió haber usted cuando puso el menos? El menos 25 ángulo de 40 significa a 40 o le sumo 180, que me da 220, o le resto 180, 40 menos 180. Entonces le da o menos 140 o le da, ¿qué es que hice? Me pasó menos 140 o le puede dar el otro que es 40 más 180. 220. Eso, 220. 360 menos 140, 140. Eso, 220. Cualquiera de las dos respuestas son válidas. ¿Listo? Entonces, para que no se vayan a equivocar, aquí yo no puedo poner esto, porque como les digo, esto es un error, le da error matemático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner el paréntesis aquí. ¿Sí? Y ahí ya le da igual. Y ahí sí ya no hay ningún problema. Shift 2, 3 y ahí le sale 25 ángulo de menos 140. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, que algunas cosas y las operaciones, usted en la calculadora se los hace. Ahora, allá abajo hay otra operación que hacer. Hay otra operación que hacer en el otro número complejo que le vimos ahí. Hay otra operación que hacer. ¿Por qué? Pues porque este número de acá, ¿dónde estoy? Aquí. Este número de acá, mire, hay que multiplicar esta J, abrir paréntesis, y lo multiplica por 12 menos J5. Hace las operaciones en la calculadora y ya le va a quedar un número complejo. Al final le da Shift 2, 3 y ya hace magnitud, coseno de omega t, más o menos el ángulo que le dé. ¿Listo? Espero que haya sido claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O todo en orden? Todo bien, profe. Todo no. Bueno. Listo, Eduardo, listo, Juan. No he escuchado ni a Alberto, ni a Elvis, ni a Anderson, ni a Oscar, ni a Harold. ¿Quién me llegó a última hora? Porque yo tengo... Sí, Ajá, ¿todo profe, bien? todo bien. Ah, bueno, vale, listo. Sí, profe, Tengo... todo bien. Profe, ¿no sabe cómo es la así? No le entendí bien, en la de corriente. ¿En cuál? La de corriente, en la B, en la de J por 12 menos J5. J por 12 menos J5, a ver cuál es esta. La de ahorita, la que estaba haciendo. Ah, esta de acá. Ah, Sí. eso se hace en la calculadora, Anderson, se hace en la calculadora. Por eso esa J la reemplazo por 1, ángulo de 90, que sí. No, ya le voy a mostrar. Ya le voy a mostrar. La calculadora simplemente usted la pone así. Ahí, dice I, que sería la J, y abre paréntesis y multiplica ¿quién? Espérenme que yo no tengo aquí la... 12 menos 12 menos 5i. ¿Listo? Ahí le da igual. Así de sencillo.
Shift 2, 3. Y le da 13 ángulo de 67.38. Y eso ya es 13 coseno de omega t más 67.38. Eso es. ¿Sí está claro, Anderson? Listo, profe. Eso es lo que quería decirles. Eso ustedes, con el tiempo van a tomar esa agilidad, ¿no? Esa agilidad para poder hacer estos procesos que lo deben hacer rápidamente y que deben entender, porque hay muchas personas que cuando llegan al parcial se olvidan. Aquí no exagere, no, nunca va a exagerar poniendo paréntesis en los paréntesis de los paréntesis. Siempre va a encontrar la forma de que entre más paréntesis ponga, usted va a la fija. Pero si los abre, ciérralos, porque si también no los cierra, le da un error de sintaxis en la calculadora. Eso es, ¿vale? Entonces, muchachos, les agradezco mucho. Gracias por regalarme estos 4 minutos adicionales ahí. Y ya nos vemos el viernes. Bueno, profe, hasta luego. Listo, profe, hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, Elvis. Chao, Oscar. Chao. Hasta luego. Todos.